Buenos días, amables oyentes. Pasada ya pues la quinta semana de la Cuaresma, llegamos finalmente a la Semana Santa. Al final de la Semana Santa, desde el jueves en la tardecita, en la noche, hasta el domingo, celebramos el Tríduo Pascual, la solemnidad por antonomasia del cristianismo. Parece que en los comienzos se celebraba la vigilia, es decir, comenzaba la reunión de los cristianos en la noche del sábado hasta la madrugada del domingo. La vigilia pascual se llama vigilia porque se velaba la noche entera. Vigilia significa no dormir en la noche. Pero con el tiempo entonces se extendió la vigilia pascual también a la muerte del Señor, a la cena del Señor, a toda la Semana Santa, hasta el domingo anterior, que es pues el domingo de Pasión o también de Ramos. Así se le llama en la liturgia actual, domingo de Pasión o de Ramos. Este domingo pues comenzamos la Semana Santa con el domingo de Ramos. La liturgia del domingo de Ramos, amables oyentes, es compleja. Tiene básicamente, en cuanto a la celebración de la Eucaristía, tiene dos partes. La primera es la solemne bendición, es la entrada a la celebración, que es la bendición de los ramos y la procesión. Y la segunda ya es la liturgia eucarística, con las lecturas, la liturgia de la palabra, luego la liturgia de la Eucaristía y la comunión. Ahí está pues la liturgia del Domingo de Ramos. Como las lecturas son, digamos, variadas, y además tiene la primera parte, la bendición de los ramos, tiene una lectura evangélica. Entonces hoy pues los textos que habría que leer son son numerosos y sobre todo tan vastos, porque se lee en el Evangelio de la liturgia eucarística la pasión del Señor según San Marcos, y es una lectura que ella solita gastaría por ahí un cuarto de hora. Por eso hoy pues voy a tratar de resumir las lecturas de este domingo. Pues bien, la lectura del Evangelio, con la cual comienza la celebración, se reúnen los fieles dirigidos por el que preside el sacerdote en un lugar especial al frente de la iglesia o en algún otro punto. Tienen los follaje en la mano, no necesitan ser pues ramos. El Evangelio no habla de ramos, sino de ramitos de olivo, es decir, de brotes de olivo, que era la planta más cotizada en esa época. Se reúne pues la gente y el sacerdote los invita a orar, pronuncia la oración de la bendición del follaje o de los ramos, y luego se lee el Evangelio. El Evangelio cuenta el episodio de la entrada de Jesús a Jerusalén, que es precisamente lo que se conmemora en ese Domingo de Ramos. Estamos en el ciclo C de la liturgia, el ciclo B, de la liturgia. Ustedes lo entienden ya por la explicación que tan frecuentemente les he hecho. Este año toca leer textos de Marcos. Por tanto, el primer evangelio que se lee es de Marcos 11, 1, 10, y dice así: se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, y Jesús mandó a 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea de enfrente, y cuando entréis encontraréis un borrico atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el borrico en la calle atado a una puerta, y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: ¿por qué tenéis que desatar el borrico? Ellos le contestaron como había dicho Jesús, y se lo permitieron. Llevaron el borrico, le echaron encima sus mantos, y Jesús lo montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: ¡viva, bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David! ¡Viva el Altísimo!
Queridos oyentes, el único de los evangelistas que trae, digamos, o va señalando paso a paso el lapso de la última semana de Jesús es Marcos. Los que siguieron después de Marcos, como son Mateo y Lucas, no son tan estrictos en esta distinción de día por día, los 7 días. Este es el primer día de la semana cuando Jesús llega a Jerusalén. Sabemos que es el primer día de la semana, es decir, el que nosotros llamamos domingo, porque pasaban los 7 días, al octavo día, ahí sí se dice que era el primer día de la semana, es decir, el domingo, cuando las mujeres fueron a la tumba de Jesús y encontraron allí a alguien que les anunció el mensaje pascual. De modo que contando del domingo, del primer día de la semana, marcado en el capítulo 16, los 8 días llegamos al día octavo, al Domingo de Ramos. Por eso llamamos Domingo de Ramos y luego Domingo de Pascua. En fin, Marcos va señalando día por día la última semana de Jesús. Jesús viene de Jericó con sus discípulos. Jericó queda en el valle del Jordán, al norte del Mar Muerto. La subida es abrupta y difícil por el desierto de Judá, y llega a Jerusalén. Seguramente salió esa madrugada de Jericó y debió llegar a Jerusalén después de mediodía. Y cuando llega a los alrededores de Jerusalén, unas villas llamadas Betfagé y Betania. Betania la conocemos nosotros sobre todo por el cuarto evangelio. En Betania vivían Marta, María y Lázaro, según el cuarto evangelista. Jesús entonces desde allí manda discípulos a Jerusalén, 2 discípulos, para que le hagan unos preparativos. Les hace un encargo bien preciso, y Jesús como que anticipadamente sabe lo que ellos van a encontrar cuando cumplan el encargo. Van a llegar pues a la ciudad, van a encontrar un borrico atado, en el cual nadie ha montado todavía, y deben llevárselo a Jesús. Les van a preguntar por qué desatan el borrico, y ellos tendrán que contestar: el Señor lo necesita. Y todo sucede tal cual Jesús lo anuncia. Ese detalle, digámoslo así, tan particular, que trae la tradición de Marcos y que luego Mateo y Lucas la siguen puntualmente. Ese detalle evidentemente es muy significativo. ¿Por qué? Porque de antemano pues Jesús conoce los acontecimientos. En otras palabras, lo que va a suceder en Jerusalén, concretamente lo de su muerte, no será para él una sorpresa. Él lo tiene todo en la mente, él lo conoce. Es decir, este conocimiento previo de Jesús de los acontecimientos que se marca en este texto, y luego también se marcará en un texto parecido a este, que es cuando los discípulos son enviados a preparar la cena pascual, donde hay detalles también que Jesús les anuncia y que luego ocurren tal cual. Fíjense, estos detalles pues, o esta manera de presentar los acontecimientos muestra pues el deseo de la tradición cristiana de enfatizar, digamos, el conocimiento de Jesús y así el dominio de Jesús sobre los acontecimientos que se precipitan sobre él. Encuentran pues los 2 discípulos el borrico atado, lo desatan, se lo llevan a Jesús y le ponen encima mantos, una especie de alfombra, como solemos nosotros llamar en nuestro lenguaje, digamos, de nuestras fincas. Cuando montábamos a caballo se ponía la alfombra, luego el avío. En ese tiempo pues no tenían avíos de cuero como los nuestros, sino que simplemente ponían el manto y sobre el manto se montaba el jinete. Pusieron pues el manto, Jesús se montó, y luego los otros hicieron como un cortejo para la entrada de Jesús a Jerusalén. Unos iban adelante y otros atrás, y Marcos se lo imagina en esta forma, que los de adelante entonaban unos cantos y los de atrás contestaban, como en forma de letanía, y Jesús iba entrando. El camino
había sido alfombrado también con los mantos de otros, como si Jesús fuera un rey o un príncipe, y también ramitas de los árboles, ramos de olivo, como les expliqué antes, también con eso alfombraban el camino. Es decir, no tanto agitaban los ramos o en la mano el follaje, sino que junto con los mantos lo ponían en el suelo para que el burrito en el cual Jesús entraba a Jerusalén como un príncipe, como un rey. Así lo cuenta, por ejemplo, el libro de los reyes del rey de Israel, Jehú, cuando se apodera del trono. En fin, lo reciben pues como un rey y le cantan así. El canto es muy importante. Decía: viva, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro padre David, viva el Altísimo. Esta interjección que utiliza acá el texto en traducción española corresponde al hebreo Oshiana. Oshiana es un coortativo, es una invitación en plural. En rigor traduce ayúdanos, socórrenos, pero se usaba también como una expresión festiva. Por eso la traducción viva que hemos escuchado corresponde pues al sentido que se le solía dar a esa palabra Oshiana en el hebreo de la época. El reino de nuestro padre David, le dicen a Jesús, por tanto es aclamado prácticamente como rey mesiánico. Entra pues Jesús a Jerusalén como rey. Más adelante otros evangelistas, sobre todo Mateo, y en alguna forma también Lucas, aunque mucho más Mateo, presenta un texto del profeta Zacarías, donde el rey entra como humilde montado en un burrito. Así dice Mateo citando un texto de Zacarías. Puede ser que el texto también esté en la mente de la tradición, sin embargo no se trasluce, digamos claramente, en la versión de Marcos. Entra pues el rey a la ciudad santa, el rey que lleva consigo el reino de nuestro padre David, el gran rey de Israel en la época antigua. La aclamación pues es festiva, la recepción es maravillosa, pero fíjense que no es tanto una recepción de parte de la gente de Jerusalén, no, la gente de Jerusalén no es mencionada, son los que van con Jesús, los que vienen de Galilea, los que lo acompañan, los que organizan este cortejo, unos, digamos, primero, luego Jesús en el burrito, después, y luego, en pos de Jesús, otros, y así entonces se forma el doble coro, los que cantan adelante y los que responden atrás. ¡Viva el Rey! La primera parte de la celebración litúrgica, pues, con la bendición de los ramos, la proclamación de este texto evangélico, luego la solemne procesión festiva. En nuestras parroquias acostumbramos sacar, pues, en imágenes, representar en imágenes lo que cuenta el Evangelio. Por eso sacamos el Señor montado en la burrita, que es la expresión que solemos usar. Y luego también sacamos imágenes de los apóstoles. Es realmente, diría yo, el Evangelio hecho imagen. Se proclama pues el Evangelio en la palabra y enseguida en la procesión, con las imágenes, se proclama también con la imagen. Es decir, el Evangelio se oye y se ve. Terminada la procesión, empieza la liturgia de la Eucaristía, naturalmente primero con la liturgia de la palabra, y en alguna forma pues el ambiente se vuelve mucho más austero, porque en la liturgia de la palabra ya no simplemente se refleja esa alegría desbordante de la gente que iba con Jesús aclamando al Rey, el Rey que trae el reino de nuestro Padre David. No, ya en las lecturas de la liturgia de la Eucaristía, ya prácticamente el tema dominante es la pasión del Señor. La pasión del Señor. Una pasión de la cual, en alguna forma, Él ya es Señor, como lo demostró, previendo todo lo concerniente al burrito, a dónde lo iban a encontrar, qué les iban a decir y qué tendrían que contestar. El dueño de su entrega es Él.
Esto lo insinúa pues la antigua tradición que toma Marcos y aparece explícitamente en el Evangelio de San Juan. Nadie me quita la vida, yo la doy porque yo quiero, dice el Jesús del cuarto Evangelio. Pues bien, la primera lectura de la liturgia eucarística está tomada del profeta Isaías en el capítulo 50. Es uno de los pedacitos de uno de los poemas del servidor de Dios, del siervo de Yahvé, como se le suele llamar. Son, digamos, materiales provenientes del segundo Isaías, un profeta que surge cuando está terminando el tiempo del exilio y cuando él quiere, pues, en nombre de Dios, anunciarle al pueblo la liberación del cautiverio de Babilonia. Y dentro de ese anuncio gozoso, traza el profeta los rasgos de una misteriosa figura, doliente ella, el servidor de Dios, alguien pues que es maltratado. La interpretación bíblica de esos textos todavía sigue siendo muy discutida. No se sabe exactamente a quién se pudo referir Isaías, el segundo Isaías cuando escribió los poemas, pero los cristianos y probablemente también el mismo Jesús en alguna forma refirieron los poemas del servidor de Dios al Mesías paciente, es decir, a Jesús, que en alguna forma pues asume en sí mismo los rasgos del servidor paciente de Dios. Un servidor pues al cual se le trata mal, se le condena y finalmente Dios lo acepta, digamos, la entrega de él y finalmente a él lo reivindica y lo exalta. No he leído el texto de Isaías porque, como ustedes ven hoy, hay demasiadas cosas que leer en la liturgia y tal vez no me alcanzará el tiempo para otras cosas que tengo por decirles. Por eso pasemos de una vez a la segunda lectura. La segunda lectura es un texto magistral del apóstol Pablo, de la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 6 a 11. Aquí Pablo no escribe de cuenta propia, sino que cita, es decir, Pablo conoce un himno, llamémoslo así, un encomio, como lo suelen llamar ahora los autores más nuevos, un encomio en el cual se cantan los cristianos el misterio salvífico de el anonadamiento de Jesús y luego la exaltación que Dios hace del que se anonada, del que se entrega, del que muere. Ahí están las dos partes de este himno prepaulino, es decir, compuesto no compuesto directamente por Pablo, sino asumido por él. Pablo probablemente lo conoce en las comunidades de Antioquía o las comunidades cercanas a Antioquía y lo difunde por todas las iglesias que él mismo, como apóstol primero de la iglesia de Antioquía y luego como apóstol independiente, va fundando. Pues bien, el pedacito de Filipenses dice así: hermanos, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le consiguió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Aún en esta versión española, queridos oyentes, ustedes pudieron sentir el aliento poético que tiene el texto. El texto es un poema, en realidad. Tiene dos partes. La primera parte
Es decir, el protagonista de una y otra parte es el mismo, Cristo, dice ahí, Cristo. Se habla de Cristo, digamos, en su condición, llamémosla original, a pesar de su condición divina, en morfí, theou y pargon, dice el texto griego. No hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango, es la traducción que tengo frente a mis ojos. El texto griego dice ekenosen eafton, que significa se anonadó a sí mismo, concretamente se volvió nada, nada. El que existía en categoría de Dios, el que existía en categoría de Dios, en condición divina, en morfé theou, se volvió nada, se anonadó a sí mismo y tomó condición de esclavo, morfí dulu, a la condición divina se opone la de esclavo, no simplemente es como el último estado al cual un ser humano puede bajar. Enseguida se menciona que es un ser humano y así actuando como un hombre cualquiera, es decir, os anthropos, como un hombre cualquiera, pero un hombre cualquiera, digámoslo así, en categoría de importancia, sino esclavo. De Dios, pues, a esclavo, ese es el paso. Por eso el paso se llama anonadamiento, volverse nada. Y esa condición de esclavo la tomó él tan en serio que llegó incluso hasta someterse a la muerte. Y no solamente a la muerte, sino a la muerte peor, la más afrentosa y la más terrible que un delincuente podía sufrir en la época del Imperio Romano, la crucifixión, la muerte de cruz. Ahí está, pues, diría yo, la primera etapa, llamémoslo así, el anonadamiento de Cristo, el anonadamiento. Y a eso responde Dios, por eso Dios lo exaltó, sobre todo. Lo exaltó, hiper ipsosen, dice el texto, no simplemente ipsosen, no solamente lo exaltó, sino que hiper ipsosen, yo creo que ustedes entienden un poco el hiper del griego, que significa lo super exaltó. Fíjense que en castellano suena duro y super exaltar, pero eso es lo que dice en griego, hiper ipsosen afton, es decir, no solamente lo exaltó, sino que lo encumbró hasta donde nadie más puede llegar, lo levantó sobre todo, lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, to onoma, to hiperpan onoma, ese nombre que Dios le concedió a él, que está sobre todo nombre, es el nombre del Señor. Señor lo llamó Kyrios, Dios lo hizo Kyrios, el Señor, y por eso entonces todo el universo, lo de la tierra, lo del cielo, lo del abismo, se postran ante él y lo reconocen en su calidad de Señor que Dios le concedió. Toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Noten aquí, queridos oyentes, cómo en este filón tan importante y tan primitivo de la teología cristiana, fíjense a la encarnación, es decir, el paso de la condición divina a la condición de humana, y no solamente humana, sino de esclavo, a la última condición humana. Eso es lo que el cuarto evangelista llama encarnación, y luego al anonadamiento, ¿ven? Al anonadamiento hasta la muerte. No se opone como acción de Dios la resurrección, sino la exaltación. Se ve que aquí la exaltación, que Dios lo haya super exaltado, tiene implícito lo que en otras, elaboraciones de la fe cristiana se llama resurrección. Aquí pues a la encarnación y la muerte se opone la exaltación, la superexaltación, que también puede ser descrita como ascensión del Señor. Fíjense que les dije del servidor de Dios, del servidor, del siervo, Eved, Jehová, Eved Adonai, como dirían hoy en día los rabinos judíos, es también maltratado y es condenado y
se burlan de él y lo ultrajan y Dios lo exalta. También al servidor pues Dios lo exalta. Es decir, de la humillación se pasa a la exaltación en los textos bíblicos. El texto del segundo Isaías tiene un esquema muy semejante o prácticamente el mismo esquema que muchos salmos donde también los justos son maltratados, ultrajados, son perseguidos y asesinados, los justos, entre ellos, digamos, preponderantemente los profetas. Pues bien, a esa pasión del justo, a esa humillación del justo, a ese sufrimiento del justo, responde Dios, dando la cara por el justo, justificando al justo, diríamos nosotros en un lenguaje cristiano muy antiguo. Lo justificó, es decir, le hace Dios justicia al justo injustamente condenado y maltratado. Le hace justicia. Eso es un tema de muchísimos salmos y es un tema que seguramente Jesús tuvo en la cabeza, ese tema de que finalmente cuando el justo sufre, digamos, injustamente por la causa de Dios, finalmente Dios no se queda quieto, sino que Dios finalmente sale a favorecerlo, sale a justificarlo. Jesús tuvo ciertamente esa idea en la cabeza, y con esa idea, queridos oyentes, también los primeros cristianos relataron la muerte de Jesús, con esa idea. Es decir, el justo padece injustamente, pero Dios reivindica al justo, Dios lo saca adelante, Dios lo exalta. Esa es una idea clave para comprender los antiguos relatos cristianos de la pasión. Ustedes saben que los 4 evangelios que nos legó a nosotros el cristianismo naciente conservan cada uno un relato de la pasión. El más antiguo es el Evangelio de Marcos, el relato de Marcos, que va entre el capítulo 14 y el capítulo 14 y 15, comprende el relato de Marcos de la pasión. En el relato de Marcos se funda Mateo. Mateo quita algunas cositas, añade otras, pero básicamente Mateo se conforma casi textualmente al texto de Marcos, y también con base en Marcos, pero probablemente utilizando un relato un relato, tal vez escrito, tal vez simplemente oral, conocido. El evangelista Lucas le introduce al relato de Marcos algunos cambios significativos. Para estudiar esto en forma, pues necesita uno mirar los textos y compararlos detenidamente. El relato joánico, el del 4º evangelio, y esto es muy importante, coincide básicamente con el relato sinóptico, es decir, el evangelio, el relato que está en Marcos y en los deudores de Marcos, que son Mateo y Lucas. Pero el relato joánico, el relato del 4º evangelio, apunta a una tradición tan primitiva como la de Marcos, y según dicen algunos, quizá más primitiva en algunos puntos que la de Marcos mismo. Aunque para mí, pues el relato joánico ya exhibe, digamos, muestras de una comprensión teológica evidentemente muy elaborada. En todo caso, los 4 relatos coinciden en lo básico. Se une con la pasión de Jesús el nombre de Betania. Jesús está en Betania. De Betania llega a Jerusalén. Se une con la pasión de Jesús el complot de las autoridades judías. Eso lo cuenta Marcos, lo cuenta también Mateo y Lucas, y también lo cuenta el 4º evangelista. Otro detalle importante, se une con la pasión de Jesús una cena, una comida de despedida tenida el día anterior, la noche anterior a la muerte de Jesús. En eso están de acuerdo los sinópticos y el 4º evangelio, aunque no están de acuerdo en el carácter de esa comida. Según los sinópticos es la comida judía de Pascua, según el 4º evangelista es una comida simplemente de despedida, la Pascua no se menciona. Coinciden también los sinópticos y el 4º evangelio en el hecho de que Jesús, después de la comida, es apresado en el Monte de los Olivos. En eso coinciden. Coinciden también en el hecho de que Jesús es presentado primero
a las autoridades judías. Tanto pues los sinópticos como el cuarto evangelio coinciden también en el hecho de que Pedro, uno de los discípulos de Jesús, el más importante del grupo, lo niega. Coinciden también en el hecho de que es el procurador, o mejor dicho, el prefecto romano Pilato, aquel al cual los jefes judíos le presentan el caso de Jesús, y que finalmente es el procurador o el prefecto romano Pilato el que decide la muerte de Jesús y lo hace crucificar. Coinciden igualmente en pormenores de su muerte, es crucificado, personas allegadas a Jesús o están al pie o al menos miran de lejos, es decir, hay en alguna forma testigos de su muerte. Y coinciden también los sinópticos con el cuarto evangelio en el hecho de que Jesús es sepultado. Y en el nombre de José de Arimatea coinciden para la sepultura de Jesús tanto los sinópticos como el cuarto evangelio. Ustedes ven pues que los rasgos básicos de los dos relatos, a pesar de las diferencias a veces muy notables entre unos y otros, son coincidentes. Eso quiere decir que hay una tradición cristiana fija en el origen de las dos tradiciones básicas, la que llega a Marcos, luego la que llega al cuarto evangelista y probablemente también la que de soslayo toca también al evangelio de Lucas. Probablemente la que toca a Lucas tenía ya alguna relación con la que finalmente llega al cuarto evangelio. Todo esto que les digo son detalles de la investigación crítica. En mis libros de los evangelios yo explico todo pormenorizadamente. Fíjense pues cómo empieza este año. Vamos a escuchar la Pasión en Marcos, capítulo 14, 1, y luego todo el 14 y todo el 15. Marcos comienza en el cómputo de la semana el día miércoles. Es un miércoles cuando comienza Marcos su relato. Cuenta al comienzo que se reúnen los jefes judíos y deciden la muerte de Jesús. Enseguida, el mismo día, cuenta que en Betania una mujer, para Marcos anónima, unge a Jesús, echándole aceite perfumado muy fino en la cabeza, y Jesús se interpreta este hecho como una anticipación a la unción para la sepultura. Es decir, Jesús lo interpreta en relación con su muerte. Fíjense ya pues la muerte. Por una parte, los sumos sacerdotes y los otros jefes del Sanedrín ya han decidido matarlo, y ahora la mujer se anticipa ungiéndolo para la sepultura, y de pronto se vuelve al contexto anterior, el de los jefes judíos, y se dice que uno de los 12, un discípulo de Jesús, un allegado de Jesús, se ofrece para entregarlo. Él va donde ellos y les ofrece entregar a Jesús. Para ellos era un problema apresar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era estimado entre la gente. Había muchos galileos que lo conocían, y probablemente apresarlo en medio del tumulto de la fiesta podía ser peligroso. Se ofrece a encontrar una ocasión oportuna donde lo puedan apresar. Ese es lo que ocurre el día miércoles. Al otro día, el jueves, Jesús manda a 2 discípulos a Jerusalén para que preparen en un lugar que él tiene en mente la comida pascual, que debe celebrarse esa noche. Ellos van, Jesús les da indicaciones, muy parecidas a las indicaciones a las que dio cuando el burrito. Les dice qué van a encontrar, qué les van a decir, qué tienen que hacer, y ellos lo hacen puntualmente. De nuevo aquí, como les expliqué, con estos detalles un poco extraños y quizá inverosímiles, lo que se quiere afirmar es que Jesús es el dueño de los acontecimientos. A él no lo van a sorprender apresándolo, no lo van a sorprender condenándolo, no lo van a sorprender matándolo. Él de antemano dirige
los acontecimientos. Pues bien, ellos van y hacen la preparación, y cuando llega la tarde, opsias genomenis, es el texto griego, es decir, cuando empieza a ocultarse el sol, Jesús llega al lugar donde va a ser la cena pascual con sus discípulos. En el cómputo judío del día, de ese tiempo, fíjense, los días se contaban de atardecer a atardecer. Por tanto, si estamos en jueves, cuando atardece ese jueves y brilla el primer lucero de la noche, ya comienza el viernes. En la terminología nuestra, el viernes día 15 de Nisan, según Marcos, la gran celebración judía de la Pascua. Jesús, pues, se reúne para la Pascua con sus discípulos. Dentro de la gran celebración de la Pascua, la tradición de Marcos deja a un lado detalles que seguramente apuntaban hacia el ritual judío de la Pascua, y se concentra en detalles tomados de ese ritual en los cuales Jesús apunta un nuevo sentido, en el partir el pan y entregarlo como cuerpo suyo, en bendecir la copa, la tercera copa de la comida pascual, y repartirla como la sangre suya, la sangre de la alianza. Es lo que nosotros en nuestra concepción católica llamamos la institución de la Eucaristía. Luego se rezan los salmos según el ritual de la Pascua, y Jesús sale para el Monte de los Olivos. Es muy importante, amables oyentes, en este relato de la cena, de la última cena, como la solemos llamar nosotros, es muy importante el sentido que Jesús le da a su muerte. Muchos autores modernos, descartan que Jesús haya hecho algo semejante la noche antes de morir. Sin embargo, creo yo que son hipercríticos, recargan el texto con preguntas que finalmente el texto contesta, pero que ellos, en las razones que escriben a priori, no quieren entender. Jesús bien pudo haber interpretado su muerte como una muerte expiatoria. A mí me parece que esto no es nada extraño, porque ya en el judaísmo anterior a Jesús, los profetas eran martirizados, y los justos martirizados. Dios, acataba su martirio. En el servidor de Dios de Isaías, claramente el servidor de Dios ofrece su vida en expiación por los pecados de la multitud. Y por eso esa interpretación, expiatoria de la muerte de Jesús en la última cena, pienso yo, es de los núcleos básicos de la fe cristiana. Pues bien, rezados pues los salmos, Jesús va al Monte de los Olivos, como habíamos dicho, y allí viene la escena de Getsemaní. En la escena de Getsemaní se trasluce otro ambiente, mientras que Jesús en la última cena es consciente de que va a morir, y la razón por la cual él va a morir, en Getsemaní él se aterra ante la muerte inminente. Triste está mi alma hasta la muerte. Le pide a Dios que lo libre de esa hora, como escribe el cuarto evangelista. En Marcos la expresión es, diría yo, más intuitiva: que pase de mí esta copa, este cáliz, es decir, el trago amargo del sufrimiento y de la muerte. Pero finalmente Jesús se entrega a la voluntad de Dios, no lo que quiero yo, sino lo que quieres tú, dice el Evangelio. Y ahí llega entonces la escena del arresto, el arresto. Viene Judas con unos esbirros del templo, es decir, con un comando judío, no un comando romano, sino judío, a apresar a Jesús. Por eso Jesús, y esto lo dice toda la tradición cristiana, es primero llevado ante autoridades judías y luego llevado ante autoridades romanas. En otras palabras, pienso yo que históricamente es incontestable que fueron los romanos, concretamente Pilato, los que decidieron la muerte de Jesús. Pero el caso pasó primero por la autoridad judía. En aras pues de una convivencia de cristianos con judíos, como sería loable hoy tener,
y que hemos logrado bastante en ese campo a partir del Papa Juan XXIII y del Vaticano II. No podemos, digámoslo así, soslayar este dato histórico. La tradición cristiana pues está de acuerdo que Jesús fue llevado primero ante las autoridades judías sacerdotales. En el cuarto evangelio se menciona a Anás y a Caifás. En Marcos no se menciona el nombre del sumo sacerdote, probablemente al no mencionarse el nombre del sumo sacerdote, que sí mencionan Mateo y Lucas, dicen que es Caifás, al no mencionarlo Marcos, un autor tan importante como Rudolf Pesch, digamos, expresa su convicción de que el relato previo a la narración de Marcos proviene de la época en que todavía Caifás era sumo sacerdote. Es decir, cuando se decía el sumo sacerdote y nadie necesitaba agregar que era Caifás, porque todo el mundo lo sabía. En cambio, en Mateo y en Lucas hubo que agregar el nombre, porque cuando esos evangelios fueron escritos, ya Caifás no era el sumo sacerdote. El llamado proceso judío ante Jesús en esa noche, así lo pinta Marcos. El proceso judío es uno de los puntos más discutidos del relato de la pasión, precisamente porque hay una cierta disparidad en la tradición sinóptica sobre el caso. Lucas con seguridad conoce el texto de Marcos, pero digamos de gusto propio lo cambia. Según Lucas, el proceso ante Pilato no es nocturno, sino que Jesús es, digamos, tenido en el patio de la casa del sumo sacerdote hasta la madrugada, y ya en la madrugada es presentado al sumo sacerdote. Así Lucas. En el Evangelio de Juan, Jesús es presentado tanto a Anás como también a Caifás. Es decir, hay una vacilación en la tradición cristiana en cuanto al proceso. Yo pienso, a pesar de la vacilación y la incertidumbre que nos da el texto y la gran dificultad para encontrar exactamente lo que ocurrió, yo pienso que es indudable que la autoridad judía se debía sentir sumamente incómoda con Jesús, sumamente incómoda. Por eso el hecho de que para la autoridad judía la pretensión de Jesús o las palabras de Jesús fueran un ataque contra el templo o fueran, digamos, una pretensión de ser el Mesías, todo eso pudo haber sido considerado en alguna forma blasfemo por ellos, no tanto porque Jesús dijera que era el Mesías, sino por la forma como él, digamos, insinuaba su relación con Dios. En todo caso, de ese proceso, sea como haya sido, de Jesús ante la autoridad judía, sale Jesús es llevado Jesús ante la autoridad romana. En ese punto, la concordancia de los relatos evangélicos es mucho más precisa. Ahí estamos, pues, pienso yo, en un suelo histórico muy firme. Jesús es llevado ante Pilato. Y ahí empieza, queridos oyentes, el Evangelio de Marcos y también en alguna forma en los otros evangelios empieza a tratarse un tema. Para mí, el santo y seña, es decir, la palabra clave del tema tal como es desarrollado, es el término el rey de los judíos. A Pilato le presentan a Jesús, la autoridad judía, como el rey de los judíos. O Vasilev Ston Judeon, así se dice. Los judíos, Pilato lo interroga en esos términos: tú eres el rey de los judíos. Es evidente que interrogarlo así, interrogado así de parte de la autoridad romana, es muy ambiguo, porque para un romano, rey de los judíos no podría significar otra cosa que un pretendiente al poder político, porque el rey de los judíos era precisamente el sucesor de David, y por tanto el Mesías en el sentido judío del término. Y para los romanos eso era prácticamente un delito de lesa majestad, porque era un crimen político contra el César.
Empieza pues a debatirse ante Pilato el delito político de Jesús de ser el rey de los judíos. Y todo el relato, queridos oyentes, a partir de ese punto tiene ese cariz político y religioso, digamos, intercalado, o mejor dicho, intercompenetrado. Pilato no está convencido, según el Marcos y también según los otros evangelistas, de que Jesús sea tan culpable, y por eso lo quiere soltar, pero aprovecha la multitud ese día, que es el día de la Pascua, para pedir el indulto de un preso, y la autoridad romana, según el Evangelio, le solía soltar el preso que pidieran. No hay detalles explícitos de algo así en Palestina, pero sí se conoce que en el Imperio Romano los procuradores o los prefectos estaban autorizados para dar indultos en casos especiales. Piden pues ese día el indulto de Barrabás. Pilato, al ver que le están pidiendo el indulto de alguien que él sí considera culpable y peligroso, ofrece el indulto de Jesús. Y al ofrecer el indulto de Jesús, Pilato los llama otra vez el rey de los judíos. Y es ahí, queridos oyentes, donde se produce uno de los textos, o donde está escrito uno de los textos más conmovedores del relato de la pasión. Y es cuando Pilato oye que le están pidiendo a Barrabás y pregunta: ¿y qué tengo que hacer entonces con Jesús llamado el rey de los judíos? Y ellos contestan: crucifícale, crucifícale. 2 veces gritan lo mismo: crucifícale, crucifícale. Esa palabra, ese grito de la multitud en Marcos es un grito de la multitud. En Mateo es producto de una reflexión de la multitud y culmina en Mateo en una forma muy distinta a Marcos. En Mateo no es una escena tumultuosa donde la multitud grita, sino donde el pueblo dice. Y entonces Pilato se lava las manos y se declara inocente de la muerte del rey de los judíos. Y el pueblo se declara culpable de la muerte de un impostor, es decir, de Jesús. En Mateo el texto es terriblemente impresionante y ha tenido consecuencias en la historia cristiana, consecuencias que han sido supremamente dolorosas. Cuando, por ejemplo, en nombre es decir, para castigar a los deicidas, a los que mataron a Dios, los seres humanos a veces y los cristianos se sintieron facultados y autorizados para perseguir a los judíos y matarlos. El relato sigue, pues, con ese término clave, el rey de los judíos. Pilato lo entrega, entonces, porque tiene que aceptar la decisión de la muchedumbre. Le pidieron el indulto, y el indulto estaba prometido, y el indulto era para el que le pidieran. Por tanto, como él, al ofrecer a Jesús indulto, lo consideró previamente ya culpable, entonces no tuvo más remedio, al tener que decretar el indulto para el otro, no tuvo más remedio que aceptar la condena que él había supuesto para Jesús cuando implícitamente lo consideró culpable de ser el rey de los judíos, por tanto, un crimen de lesa majestad, un crimen contra el emperador, y lo entrega para que lo crucifiquen. Y viene entonces un episodio en el Evangelio de Marcos, queridos oyentes, que es conmovedor. Hacen los soldados con Jesús antes de crucificarlo una especie de sainete. Como lo condenan por ser rey de los judíos, entonces hacen una caricatura de rey con él. Lo azotan primero, es decir, lo tiran al suelo, probablemente con varas y con azotes, lo destrozan. En la película esta que ustedes seguramente vieron, sobre la pasión del Señor,
de este famoso autor americano, no recuerdo el nombre, presenta la escena de los azotes en una forma pues absolutamente desconsiderada a mi manera de ver. En todo caso, una vez pues Jesús está cubierto de sangre por los azotes, por la flagelación, lo levantan del suelo, le ponen un manto rojo en la espalda, sobre el cuerpo desnudo, un manto rojo, una púrpura, tal vez una vieja capa de soldado, lo sientan en una silla y empiezan a golpear, lo coronan de espinas, como a los césares que les ponían una corona de oro, simulando pues laureles, lo coronan pues de espinas y lo sientan en la silla y empiezan a darle vueltas, haciendo genuflexiones y proclamando: te saludamos, Rey de los judíos, te saludamos, Rey de los judíos, y golpeándole la cabeza con una vara y escupiéndolo y ofendiéndolo. Mateo completa la caricatura de rey haciendo que la vara con que según Marcos le golpeaban la cabeza y le enterraban más las espinas, la convierte en cetro que le ponen en la mano. Una grotesca y terrible caricatura de rey. Ese es el Rey de los judíos. Y la verdad del Evangelio, amables oyentes, es que, sí, así es. Ese es el Rey. Ese, exactamente ese. Y así como está, así, como caricatura de rey, es el Rey. Y luego se lo llevan a crucificar. No podía pues él prácticamente cargar la cruz, probablemente porque lo dejaron muy mal herido y obligan a uno que venía del campo, un tal Simón de Cirene, y Marcos dice que es padre de Alejandro y Rufo. Aquí conserva la tradición de Marcos nombres que seguramente para los primeros tradentes eran importantes. Alejandro y Rufo probablemente eran personas ya cristianas o conocidas de los cristianos de Jerusalén. Alejandro y Rufo son dos nombres, uno romano, Rufo, y uno griego, Alejandro, que eran hijos de Simón, un judío de Cirene, por tanto un judío de la diáspora, tenía nombre griego, Simón, en hebreo se dice Simeón. En todo caso, lo obligan a llevar la cruz, la lleva. Cuando llegan al lugar donde lo crucifican, entonces lo extienden sobre el palo horizontal de la cruz y elevan el palo horizontal y lo encajan en una muesca en el palo vertical y lo dejan allí expuesto, y encima de la cabeza le ponen el letrero, y en el letrero aparece otra vez, queridos oyentes, el título, el tema de todo este pedazo del relato: el Rey de los judíos. Ese es el Rey. Noten ustedes la escena. Todo lo que es aquí el Rey de los judíos es infamante, infamante. Coronado de espinas, cubierto de sangre, vestido de púrpura en la espalda, sobre el cuerpo desnudo, coronado de espinas y ahora clavado en una cruz, rodeado a un lado y al otro por dos bandidos. Esos sí eran bandidos de verdad. Y encima el título: el Rey de los judíos. Ese es el Rey. Y ahí está la verdad del Evangelio. Precisamente ese es el Rey, y así es el Rey.